Buenos días y en primer lugar, pues daros las gracias, ¿no? Que estemos aquí, 9:30, un horario más o menos decente, ¿no? Mucho mérito todos los que hemos estado a las 8:30. Yo llego un poco tarde, eso es verdad, ¿eh? O sea que las cosas como son. Pero bueno, Pilar me lo perdona. Y hoy estamos en esta mesa y yo creo que lo primero que hay que hablar es de esas tres palabras que son las que representan este congreso, ¿no? Ilusiónate, imagínate y únete. ¿Por qué? Pues porque realmente esta mesa es una mesa que me hace mucha ilusión, porque yo cuando empecé de residente, y es verdad, nunca me imaginaba que estábamos hoy aquí en una mesa en la cual vamos a hablar de cómo el farmacéutico ayuda a ese paciente multirefractario que tiene Xavi, que Juan, que ahora os presentaré los dos, elabora, participa en lo que es el desarrollo de las terapias avanzadas, cosa muy importante. Estamos dentro de ese equipo. Entonces, esa integración del farmacéutico en el equipo multidisciplinar es muy importante. ¿Por qué? Pues porque todos nosotros lo que estamos es unidos con un objetivo común. Y ese objetivo común es obtener los mejores resultados en salud, aportando cada uno nuestro granito de arena, porque nosotros no somos el actor principal. Pero yo creo que cuando se nos conoce y cuando trabajamos conjuntamente, como veremos ahora en estas exposiciones, pues estamos ahí y somos expertos en el medicamento y yo creo que eso nos valora. Y aparte nos da una visibilidad que cada vez tenemos que tener más. Yo, la verdad es que cuando estás, por ejemplo, en la consulta externa, pues es enriquecedor cuando un paciente pregunta por el farmacéutico. Pues ¿por qué? Pues porque sabe que el farmacéutico más o menos le va a ayudar en una situación en la que necesita, aunque solo sea contactar, por ejemplo, yo en mi hospital con Xavi, ¿vale? Y yo creo que eso es importante. Y bueno, para hoy pues tenemos dos ponentes excepcionales que además conocen muy bien todo lo que es esa problemática del paciente multirefractario. En la primera vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal. Yo creo que está muy bien el programa del Congreso porque hemos hablado de niveles, de Bedo, y ahora vamos a hablar con el doctor Xavi Cortés, mi compañero, mi amigo del Hospital de Sagunto, que es la persona que se dedica a la enfermedad inflamatoria intestinal y nos va a hablar de esos pacientes, de cómo manejamos a esos pacientes y cómo cubrimos esas necesidades no cubiertas que en muchos casos son mayores para ese tipo de pacientes y cómo el trabajo multidisciplinar que hacemos en el hospital, mejor o peor, pero yo creo que al final supone un aumento de la calidad que recibe en la atención especializada de estos pacientes. Y luego hablaría Juane, que además me ha recordado que, por ejemplo, mi padre te dio clase, yo te di clase en Farmafir, cuando daba Farmafir, imagínate. Yo no me acuerdo de él, pero bueno, la verdad es que me debería de acordar porque, claro, he leído el currículum y digo, joder, este tío me tenía que acordar de él, le tenía que haber hecho más preguntas cuando estaba allí, pero no. Bueno, él está en la FE y es el responsable de ensayos clínicos, director de la unidad de investigación y responsable de las terapias avanzadas. Y ahí nos va a hablar. Y nos va a hablar de cómo hemos conseguido que el farmacéutico de hospital esté ahí. Y no solo eso, sino que no se va a centrar solo en las CAR-T, va a centrarse en lo que es todas las CAR-T, en su evaluación, que eso es muy importante, evaluar los resultados en salud, yo creo que es fundamental, aunque sea en el paciente multirefractario, porque al final, en tu caso, por ejemplo, son muchos más pacientes. Nosotros igual en la primera, Xavi va a presentar más pacientes igual muy concretos, ¿no? Pero que son resultados de un caso clínico que se puede extrapolar. Pero él nos va a hablar de eso y de cómo se elabora y de luego de las soluciones que desde farmacias se están aportando para distintas situaciones clínicas en las que se necesita una terapia avanzada y cómo la protocolización, nuestro trabajo y nuestra intervención dentro del equipo multidisciplinar, pues yo pienso que es de gran ayuda. ¿Qué voy a decir aquí? Además, todos somos farmacéuticos de hospital más o menos, menos algunos invitados que tenemos de la charla siguiente, ¿no? Y nada más, Xavi, agradecerte que estés aquí con nosotros de verdad y te dejo. Genial, gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Kino, por el lío en el que me has metido. Y un poco de paciencia inicial, sobre todo ese primer minuto donde uno se engancha a la charla, porque reconozco que estoy totalmente desentrenado para hablar en estos foros. Hace tiempo lo dejé y nada, me metió. Yo soy Xavi Cortés y voy a hablaros acerca de qué hacemos con nuestros pacientes multirefractarios. ¿Le damos al tiempo? Y así no miro el reloj. Gracias. Quería hablaros inicialmente de cuando nos sentamos, Kino y yo, en su casa con un tipo de alcohol que él hace
y me propuso la charla, y fue en ese contexto, dije que sí y nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué objetivos planteamos de la charla? Bueno, si hay algo para mí importante en esta vida es el tiempo. Entonces, el primer objetivo es no haceros perder el tiempo y con eso voy a intentar llevarlo a la práctica. El segundo objetivo quizás es tratar de que si alguno de vosotros se lleva una píldora positiva, una píldora que le aporta algo positivo, después de esta charla sería genial, sería espectacular. Y ya intentando 3 objetivos más, como veis, soy optimista, soy súper optimista. Primero es reflejar a aquellos que no tenéis la suerte que tiene Kino de ver a nuestros pacientes en el día a día, en la consulta, plasmaros cómo sufren ellos la enfermedad, qué es tener una enfermedad de Crohn o tener una colitis ulcerosa, y después la importancia que es tener a un grupo multidisciplinar detrás que te ayudan cuando un paciente falla todo. Te cogen y te dicen, Xavi, no, lo vamos a conseguir con nuestros conocimientos, mira, vamos a intentar hacer esto. Y eso para mí ha cambiado radicalmente desde 2011 la práctica clínica habitual. Y qué mejor empezar con un paciente, y todos los pacientes que voy a exponer son pacientes reales de nuestra consulta. Y Marisa y Marga conocen bien de lo que hablo. Esta paciente es Cristina, 37 años en la actualidad. Es una enfermedad de Crohn ileocólica extensa y grave y que asocia encima otra enfermedad inmunomediada, una espondilitis anquilosante HLA27 positivo. ¿Y qué síntomas tiene esta paciente? Pues a nivel digestivo, diarrea con hasta 10 deposiciones al día, con urgencia, con tenesmo y con incontinencia. Es una chica joven que se hace encima, que no sale de casa, que no va al cine, que no viaja por miedo a que se le escape. Y aparte asocia rigidez articular, dolor crónico, no duerme bien, se despierta a las 5 de la mañana con dolor. Es decir, es un Cristo de paciente. La paciente inicialmente respondió a Remicade, después tuvo fracaso secundario, igualmente con Cimzia, después hubo un fracaso primario a Humira y aparte presentó intolerancia tanto a mercaptopurina como a metotrexate. Esta paciente actualmente está con Stelara después de haber recibido una dosis de inducción intravenosa con 390 miligramos. Ahora está intensificada con Stelara 90 cada 6 semanas y por fin de digestivo está mejor. Pero a nivel articular está fatal. Dormimos una enfermedad o medio dormimos una enfermedad y la otra reviscola. Y está con mucho dolor articular, con necesidad de corticoides y opioides para el manejo del dolor. ¿Qué hacemos con esta paciente? ¿A alguien se le ocurre algo? Bueno, nos vamos a mojar, Kino y yo, de cuando planteamos esta paciente en el comité, qué decisión tomamos. Pero permitirme dejar la solución que nosotros le dimos al final de la charla, para que podáis entender por qué llegamos a donde llegamos. Y esta paciente, Cristina, es una más de las que tenemos en consulta. Son gente habitualmente joven que le tienes que explicar en ese momento que tiene una enfermedad crónica no curable, los síntomas son muy limitantes, presenta deformaciones a nivel del cuerpo, fístulas perianales, a veces incontinencia fecal y pueden asociar enfermedades inmunomediadas en otros órganos o manifestaciones intestinales a nivel articular, a nivel ocular, a nivel hepatobiliar. Es decir, es una enfermedad muy limitante en gente joven y que suele generar una discapacidad muy importante. Y encima, cada vez se presenta en edades más tempranas y de forma más agresiva. Es decir, parece que nuestra vida occidental nos está permitiendo tener lo que pensamos una calidad de vida súper chula, pero a nivel de nuestro sistema inmune se está volviendo, me sale gilipollas, pero se está volviendo tontorrón, ¿vale? Perdón. Bueno, entonces algo tenemos que hacer aquí, ¿vale? ¿Esto pasa o no pasa? Vale. Dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal sabéis que tenemos principalmente enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn es una enfermedad sumamente compleja en función a qué tramos afecta el intestino, a la gravedad de la afectación, a si afecta a nivel de otros órganos. Y por tanto es sumamente heterogénea. De hecho, hubo hace muchos años unos expertos a nivel mundial que dijeron, esto no tiene que ser tan complicado, vamos a sentarnos y vamos
a todos nuestros compañeros a hacérselo fácil, es decir, qué fenotipos puede presentar la enfermedad y qué tratamientos aplicar entonces. Y tiraron la toalla, porque vieron que hay más de 300 escenarios posibles de fenotipos de presentación de la enfermedad, en función a la gravedad de la afectación intestinal, en función a si presenta o no complicaciones a nivel intestinal, como son fístulas o estenosis. Pueden presentar, como os decía antes, deformaciones a nivel del cuerpo importantes, como fístulas perianales, y aparte manifestaciones intestinales, ya sean hepatobiliares, oculares, esto no va, pero bueno, da igual, no pasa nada, y articulares, ¿vale? Y encima no podemos predecir el curso natural de la enfermedad. Tengamos o no tengamos niveles, es sumamente difícil saber qué va a pasar con nuestro paciente. Muy, muy, muy difícil. Y esto, ¿sabéis lo que lo hace? Lo hace súper bonito. Lo hace que cada paciente con enfermedad de Crohn sea único. No nos sirve una guía de tratamiento de enfermedad de Crohn a nivel general, ¿no? Al final lo que estamos tratando es a Cristina, a Pepe, a María. Y eso, respecto a nuestros compañeros hepatobiliares, pues nos hace superiores, ¿no? Mola mucho más. Es mucho más entretenido nuestro tratamiento. Y este es el curso natural de la enfermedad de Crohn, ¿vale? Aquí os presento, tardamos a veces, porque tampoco somos tan buenos, tardamos a veces entre 1 a 5 años en llegar al diagnóstico de la enfermedad. Esto es porque cursa a brotes, el paciente está bien, está mal, entonces se termina acostumbrando a que, bueno, será por nervios, será por lo que sea, pero sé que me voy a encontrar bien, hasta que presenta un brote importante y ahí sí conseguimos llegar al diagnóstico. Y si no conseguimos corregir esta evolución de la enfermedad, como veis, una vez llegamos al diagnóstico, mantiene una actividad inflamatoria intestinal que al final genera complicaciones, tipo estenosis, fístulas, absceso, y el paciente no responde a tratamiento, necesitamos operar. Una vez operamos, no ha terminado la película, el paciente sigue teniendo enfermedad de Crohn, sigue presentando recurrencia a la enfermedad, y si no seguimos controlando la enfermedad, seguirá presentando complicaciones y seguirá cortando. Es decir, vamos cortando cachos hasta que al final podemos tener un síndrome de intestino corto con las comorbilidades y mortalidad incluso que puede presentar esto. Los tratamientos tradicionales hasta antes de los biológicos serán estos, todos los conocéis. Iniciamos budesonida, corticoides, aminosalicilatos. Si el paciente presentaba una corticodependencia o no respondía, subíamos a metotrexate, acetoprina o mercaptopurina. Si el paciente no mejoraba entonces, pues entonces ya operábamos. Hasta que llegaron los anti-TNF, esto revolucionó la enfermedad. Aún así, inicialmente, y esto yo lo he vivido, aunque soy súper joven, esas risas, Pilar, no las sé, pero bueno, no pasa nada, como me han dicho que eres la jefa, pero los anti-TNF inicialmente, y muchos os acordaréis, nos daba miedo. Era como, bueno, a ver qué pasa, porque a corto plazo parece que son súper buenos, pero ¿y a largo plazo? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues hasta que a partir del 2010, 2013, que la evidencia ya era muy a favor de usar cuanto antes estos fármacos biológicos, hasta entonces lo que hacíamos era ir subiendo. Si esto no iba, subíamos, si esto no iba, íbamos a anti-TNF, si esto no, ya íbamos a biológicos. A partir de 2013-2014 se estableció la terapia top-down, que ha demostrado ser efectiva para intentar evitar el curso natural de la enfermedad. Y en esto es importante una mención que se habla de periodo ventana. Tenemos una oportunidad en nuestros pacientes para evitar ese curso natural de la enfermedad y lo tenemos al inicio del diagnóstico, cuando no se ha generado la complicación. Si ahí atacamos y dormimos la enfermedad, probablemente consigamos esto, probablemente consigamos que el paciente se duerma la enfermedad y evitemos cirugías, evitemos hospitalizaciones, evitemos pérdida importante de calidad de vida. Por tanto, seamos más agresivos al inicio, controlemos la enfermedad y a lo mejor conseguimos cambiar este curso natural de la enfermedad. Esto parece que ya soluciona el problema. Iniciamos cuanto antes la terapia biológica y nuestros pacientes van a estar perfectos, pero la realidad es que no es así. La realidad es que el anti-TNF, que ha demostrado un cambio radical y drástico en nuestros pacientes. Antes nadie quería ser médico que tratase a estos pacientes. Ahora mucha gente quiere ser porque la verdad es que hemos cambiado su calidad de vida. Pero aún así, fijaros, a los 3 meses el 70% de nuestros pacientes responden a anti-TNF, pero ya hay un 30% que no responde. Algo tendremos que hacer con ellos. Pero es que si seguimos, el 20% de estos pacientes que habían obtenido respuesta la pierde al año.
y a partir de ahí un 10% anual pierde respuesta. De tal forma que a los 2 años tenemos un 40% que está genial, pero hay un 60% que no lo está. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, pues necesitamos nuevas dianas terapéuticas para un mayor control de la enfermedad. Y bueno, nosotros pedimos y la ciencia nos da solución. Y sabéis que a partir del 2014, iniciaron la salida de nuevas moléculas y de aquí a 2026 ya nos parecemos mucho a artritis reumatoide, que van saliendo un arsenal terapéutico espectacular, con principalmente 3 dianas terapéuticas. Una es neutralizar interleuquinas o citoquinas proinflamatorias, TNF-alfa, interleuquina 12, interleuquina 23. Otra es evitar o modular la migración de linfocitos a la mucosa dañada, como el vedolizumab. Y la última sería evitar la señalización de DNA mediante la vía quinasa, la vía JAK. ¿Vale? Esto es todo lo que nos viene y lo que ya tenemos. Y parece que con este arsenal terapéutico nuestro objetivo tiene que ser no ya el que era antes, de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, sino ir un paso más. Necesitamos no solo que el paciente esté bien, sino que esté perfecto, sin corticoides, e intentar alcanzar la curación mucosa, porque esto es lo que nos predice que hay un cambio radical de ese curso natural de la enfermedad. ¿Y lo conseguimos? Pues la verdad es que no. Seguimos fallando. Es decir, cuando cogemos todas estas terapias, vemos que de forma individual son efectivas, pero aún así hay un techo, hay un umbral máximo. En torno al 50% de los pacientes responden, pero hay otro 50% que no responde. Y pese a todo este arsenal, pese a todas estas moléculas nuevas, no hemos conseguido romper ese techo. Y lo más importante, no solo eso, sino que también hay muchos pacientes nuestros que persiste el uso de corticoides. Entonces, algo tenemos que cambiar. ¿Y por qué puede pasar esto? Pues cada vez conocemos más nuestras enfermedades inmunitarias que controlamos, cada vez se sabe más de la enfermedad inflamatoria intestinal, aún así hay muchas cosas que no se saben, principalmente no se sabe el por qué se dispara, el por qué de repente tú tienes Crohn y yo no. No se sabe, ¿vale? Se sabe que hay una necesidad de que hay una disbiosis intestinal, una alteración de esta microbiota intestinal, pero bueno, no me voy a meter ahí. Pero sabemos que tienen que darse múltiples alteraciones en múltiples vías inflamatorias en nuestro sistema inmune. Y quizás este es el problema. A lo mejor estamos bloqueando los TNF-alfa y al bloquear esta diana, nuestro sistema inmune quiere atacar a esa microbiota intestinal, sí o sí, está muy enfurecido, está muy cabreado y quiere atacar, y entonces lo que hace es que, pues si por aquí no voy, pues voy por otro sitio, voy por la interleuquina 13. De hecho, un aumento de interleuquina 13 en nuestros pacientes con anti-TNF predice el fracaso de respuesta anti-TNF. A lo mejor esta es la vía. Entonces, claro, con esto se nos ocurre el ¿por qué no usamos una combinación de terapias biológicas? Bueno, pues ¿qué hay en nuestra literatura? El usar esto, no me acordaba de esta diapositiva, perdón, ¿ves? Estoy desentrenado. Esto es para, en plan, vamos a romper el techo terapéutico. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. Usemos combinaciones, como veis me he adelantado. ¿Qué evidencias hay en enfermedad inflamatoria intestinal? La primera experiencia con terapia dual, con terapia combinada, fue un inmunosupresor con un anti-TNF. Esto es lo que denominamos terapia combo. Y fue anti-TNF con azatioprina. Y se ha demostrado tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn que es sumamente efectivo. De tal forma que a partir del 2013-2014, cuando tenemos que iniciar un tratamiento biológico, normalmente lo usamos con esta terapia combo. Y si el paciente responde, ya desescalamos. Y es efectiva, pero es segura, porque a veces nos puede dar miedo. Bueno, si estamos bloqueando varias dianas, varias vías del sistema inmune, a lo mejor no es seguro. Bueno, pues hay un estudio que es el estudio TREAT poblacional que evalúa seguridad ya 5 años con más de 6.000 pacientes con anti-TNF y ha demostrado que la mortalidad es la misma, tengas anti-TNF que no la tengas, por tanto es muy seguro, y la combinación anti-TNF inmunosupresor es sumamente segura. Y lo más importante, y quizás uno de los mensajes más importantes de la charla, ¿qué es lo que no es seguro? Bueno, pues lo que no es seguro, lo que está relacionado directamente con efectos adversos graves es el uso de corticoides, el uso de opiáceos y el no control de la enfermedad. Por tanto, ese tiene que ser nuestro objetivo primordial, sí o sí, o por lo menos según yo lo veo.
Otra combinación que usamos nosotros en Sagunto, y esto tiene mucho que ver con el papel que hace farmacia en nuestro hospital, es usar tacrolimus, un anticalcinurínico. Lo usamos en pacientes en donde ha fallado todo y principalmente en pacientes con enfermedad de Crohn de colon o enfermedad perianal y colitis ulcerosa con fracaso anti-TNF. Esta es una serie que sacamos hace ya más de 3 años. Eran 7 pacientes en donde había una pérdida de respuesta anti-TNF con una colitis ulcerosa grave. Estos pacientes iban abocados a cirugía, sí o sí, y a una cirugía muy agresiva donde se les quita todo el colon, donde después se les hace un reservorio ileoanal, donde si eres mujer probablemente le tienes que decir a esa chica joven, probablemente tengas problemas de cara a tener hijos futuro. Y estos pacientes con esta terapia consiguieron responder y encima no hubieron eventos adversos graves. Y os puedo decir que a día de hoy, 3 años después, siguen sin operarse. Por tanto, puede ser una línea a investigar y a que os planteéis en vuestros hospitales, o por lo menos nosotros nos ha funcionado. Tenemos ya 34 pacientes con Crohn y colitis, no solo con vedolizumab, sino también combinado con anti-TNF, y la verdad es que nos sentimos cómodos con esta combinación. Pero lo que estáis esperando cuando hablábamos de combinaciones, no, pero háblame de combinación biológicos. No me hables de fármacos inmunosupresores que no son específicos, sino vamos a bloquear diferentes dianas específicas que hayan demostrado la utilidad en el manejo de enfermedad inflamatoria. Bueno, pues nosotros, digestivos, siempre vamos un poco a remolque de otras especialidades. Reumatología siempre va por delante, oncología va por delante de todas, porque aquí es morir o no morir. ¿Y qué nos dice Reuma? Hay un metaanálisis publicado en 2019 donde en artritis reumatoide se evaluó el uso de tratamiento combinado con estos biológicos, anakinra, abatacept, rituximab, tocilizumab o monoterapia. Y lo que se vio, y ojo, este es el primer paper que me estudié, ahí estoy yo, dándole todo, y lo que vi es, ojo Xavi, ¿dónde te metes con tus pacientes? Porque igual es peligroso. El evento adverso grave en estos pacientes era de un 15% de los pacientes con tratamiento combinado respecto a un 6% en tratamiento con monoterapia. Es decir, que a lo mejor esta combinación puede ser peligrosa en una enfermedad que es considerada como enfermedad benigna, aunque genere todo lo que genera el paciente. Es verdad que ninguno de estos fármacos es usado por nosotros. También es verdad que la artritis reumatoide no es el mismo perfil de pacientes que tenemos nosotros, como os ponía al inicio, y los objetivos tampoco son los mismos. Entonces, es difícilmente extrapolable esto a nuestros pacientes. Pero bueno, es un dato a tener en cuenta. Estudios posteriores en otra especialidad, que es dermaartritis psoriásica, sí que se ha demostrado que anti-TNF y ustekinumab son seguros y eficaces. ¿Qué dice Onco? Onco, que siempre va por delante, ya usa en varias líneas de varios tumores inmunoterapia combinada. Y lo que ha visto es que el hecho de implicar varios procesos de inmunidad de cáncer, de bloquear estas líneas, puede ser sumamente efectivo para al final salvar la vida del paciente. ¿Y qué tenemos nosotros en enfermedad inflamatoria intestinal? Hay 3 ensayos únicos, ¿vale? 2 de ellos que todavía no están en paper. Uno ha sido presentado en un congreso hace nada y este último todavía no hay resultados. Hay solo estudios resultados de seguridad y que me han pasado a mí y no sé si puedo comentar o no aquí, pero os lo voy a decir. ¿Vale? El primero es la combinación natalizumab-infliximab, donde fue seguro y donde fue efectivo esa combinación. El segundo es el estudio Vega, guselkumab y golimumab en pacientes con colitis ulcerosa. Y esto está chulo. Eran pacientes naïf a anti-TNF, es decir, no habían recibido, eran vírgenes, no habían recibido antes una terapia biológica. Y lo que se vio aquí es que esta combinación no solo era segura, sino que mirar la respuesta, un 83%, nunca ha alcanzado un porcentaje similar en ningún pivotal en el manejo de enfermedad inflamatoria intestinal. Y el último ensayo, vedolizumab, metotrexato y adalimumab, todo de una ahí metido, y parece que en semana 26 esta combinación es segura. No os puedo hablar de eficacia porque eso sí que no me ha llegado los resultados. Y después hay un metaanálisis publicado hace nada de casi 30 estudios, casi 300 pacientes, estudios de casos de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal refractaria a todo tratamiento o
con enfermedades inmunomediadas o manifestaciones extraintestinales no controladas con el biológico que se le estaba dando para el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y lo que se ha visto aquí, lo que concluyen los autores, es que esta terapia dual con diferentes biológicos o biológico y moléculas pequeñas, las vía JAK, pueden ser efectivas y seguras. Por tanto, ahora sí, con la teoría en la mano, ¿qué hacemos con Cristina? No nos olvidemos de ella, que estaba fatal, que con Estelara a nivel digestivo estaba mejor, pero a nivel reumatológico estaba fatal. ¿Qué hacemos? Bueno, lo presentamos en el comité y la verdad es que las reumatólogas nos ayudaron muchísimo y dijeron que esta paciente le añadirían a ese Estelara, a ese Ustekinumab, le añadirían tofacitinib a dosis digestivas, 10 miligramos cada 12 horas, y a las 6 semanas la verdad es que la paciente está genial. A nivel digestivo me dice, Xavi, ahora sí que estoy perfecto, unas salchichas. ¿No sabéis lo que es esto para el paciente? Es que os tenéis que ver ahí, es que ya puede salir, ya no le da miedo cagarse encima, ¿vale? Y para que veáis la importancia de esta paciente, y quién no la sufre y me ayuda con estos pacientes. Esta paciente se casó hace 7 años. Su sueño de toda la vida era ir a Japón. ¿Y sabéis dónde está ahora? Ahora está en Japón. Porque por fin ha podido viajar, ¿vale? Me queda tiempo para otros. Ahí está Japón, esto era. Vale, y todo esto es real, ¿eh? Bueno, otro paciente, porque me da tiempo, Juan Miguel, 45 años, una pancolitis ulcerosa grave que había fracasado todo, permitirme resumir, había fracasado todo, hasta había fracasado a ese invento que nos sacamos Kino y yo de la cartera, que era el mezclar en Envarsus tacrolimus con adalimumab. Inicialmente es verdad que respondió y estábamos súper contentos, pero a un año, cuando bajamos la cifra de tacrolimus, porque inicialmente nosotros lo que queremos es llegar a niveles de tacrolimus alto, y una vez se alcanza respuesta empezamos a bajar por tema seguridad. Perdió respuesta, cuando volvimos a subir el Envarsus no alcanzamos respuesta. Bueno, pues en este paciente que está fatal, diarrea sanguinolenta, incontinencia, bajas laborales prolongadas, colonoscopia con afectación grave, calprotectina mayor a 6.000, se le ha propuesto en consulta varias veces el operarse, pero se niega. Su primo se operó y tuvo una complicación grave que estuvo a punto de morirse y no quiere hablar de cirugía. En este paciente, hace ya 2 años, le pusimos la combinación de tofacitinib y adalimumab, y os puedo decir que ahora mismo está genial, con una colonoscopia hecha hace 6 meses, en donde estaba perfecto. Es verdad que perfecto no está, porque en función a cómo está su mujer y cómo está el trabajo, pues está a veces sube y baja, pero en cuanto a inflamación está genial a nivel de la tripa. Por tanto, parece que esas combinaciones pueden sernos de utilidad. ¿Y cuáles? ¿Qué combinación? Porque hay múltiples. Podemos juntar ustekinumab y anti-TNF, vedolizumab y ustekinumab. Hay 1000 tipos de combinaciones. Bueno, me mojo de cara a cuáles usaría yo y cuáles son en el comité las que a veces evaluamos. Pacientes frágiles, pacientes ancianos, pacientes donde el tema seguridad tiene que ser primordial. Quizás la primera línea a usar en combinación sería vedolizumab y un interleuquina 12-23, ustekinumab. Pacientes donde tengamos una enfermedad de Crohn grave con afectación de mucosa importante, no dejemos de usar el anti-TNF porque es el que ha demostrado ser más efectivo. Pacientes con colitis ulcerosa, pensando a largo plazo, vedolizumab sería la leche, ¿vale? Y a partir de ahí combinemos vedo con otro fármaco. Y después, si tenemos una enfermedad inmunomediada o unas manifestaciones extraintestinales, la combinación de uno de estos 3 fármacos, anti-TNF, anti-JAK o anti-interleuquina 12-23, sería quizás lo más recomendable. ¿Qué hacemos en consulta? Y con esto voy a terminar y todavía estoy en tiempo. Bueno, ¿qué hacemos? Todos los pacientes creo que deberíamos de tratarlos por igual, pero si tenemos que llegar al biológico, que no todos los pacientes llegamos a biológico, hay pacientes con colitis ulcerosa que con mesalazina están perfectos y eso no hay que olvidarlo, pero si tenemos que llevar a biológicos, usemos la terapia combo, y si con terapia combo el paciente no responde, no nos quedemos ahí, valoramos riesgo-beneficios, asumiendo, ojo, que el riesgo de no hacer nada ya supone un riesgo importante en nuestros pacientes, supone complicaciones graves, ingresos, cirugías y muchas cosas más, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta el dinero,
¿vale? Si ya la terapia biológica es cara, aquí estamos duplicando el coste. Es verdad que la llegada de biosimilares en ese sentido está ayudando. Y para concluir, permitirme concluir con esto, ¿vale? Esta paella o arroz es un crimen. Estamos combinando marisco, pescado, carne. Pues seguro que los valencianos dirán que sí. Y para empezar dirán, eso no es una paella, si acaso es un arroz. Bueno, yo soy alicantino. Y en Alicante, ¿cómo hacemos paellas o cómo hacemos los arroces? Pues lo que hacemos es abrimos despensa, abrimos nevera y en base a lo que tenemos intentamos combinar para sacar el máximo provecho, hacer el mejor arroz, ¿vale? Y yo creo que en enfermedad inflamatoria intestinal tenemos que intentar hacer lo mismo. Es decir, vamos a usar todo ese arsenal terapéutico que tengamos con las combinaciones que necesitemos para conseguir la mejor eficacia posible en nuestros pacientes, ¿vale? Y deciros que me encanta el desarrollo personal y me ha encantado el eslogan que habéis usado, ilusiónate, imagínate y únete. Y yo añadiría solo, y no te olvides de ser feliz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Xavi. Y gracias por la mochila. Está genial. No sé quién es, pero mola mogollón la mochila. Bueno, el comité organizador es el responsable de esa parte. Has venido por la mochila, ¿no? Necesito Has venido otra, por la mochila, ¿no? necesito otra porque tengo 2 hijos. Así es que... Yo te doy la mía. Bueno, después de este fin ahí culinario que acabamos de hacer, pues vamos a hablar también culinariamente, ¿no? Porque elaboráis a partir pues eso, de las células y el CAR-T. Al final esto es un proceso farmacotécnico, tecnológico y para eso el doctor Mejías nos lo va a explicar perfectamente. Muchas gracias, Kino. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las implicaciones del empleo de distintas terapias avanzadas en pacientes multiresistentes. Bueno, lo primero es hablar de qué es lo que consideramos terapia avanzada, qué tipos hay y de cuáles disponemos actualmente. Ya sabéis todos que los medicamentos de terapia avanzada de uso humano son aquellos basados en genes, terapia génica, células, terapia celular o tejidos, ingeniería tisular. Y que las CAR-T están un poco a mitad camino entre la terapia génica y la terapia celular, ya que tenemos una célula, un linfocito T, al que mediante vectores viales le hemos modificado los receptores de la membrana, ¿vale? Además, existe una frontera muy estrecha entre lo que consideramos terapia avanzada y lo que no. Hay medicamentos biológicos muy avanzados, como los RNAs de interferencia, las vacunas basadas en RNA, fármacos químicos como el nusinersen, que no son terapia avanzada, pero que están un poco limítrofes a ellas. Y además, hemos visto en los últimos años un gran crecimiento en este número de terapias, ¿vale? Sí que es cierto que actualmente solo hablaríamos de 5 terapias aprobadas y comercializadas en España, pero hay muchas más aprobadas a nivel de la EMA y que en breve seguramente estarán disponibles en España. Actualmente tenemos, ya sabéis, el Alofisel, que son células mesenquimales, 2 CAR-Ts, ¿vale? Yescarta y Kymriah, y 2 terapias génicas, el Luxturna y el Zolgensma. Pero hay muchas, ya lo hemos dicho, aprobadas por la EMA, pero todavía no disponibles. Y entre ellas, 2 que entrarían dentro del título de nuestra sesión, ¿vale? 2 terapias para mieloma múltiple en recaída o refractario, ¿vale? Basadas las 2 en actuar frente al BCMA, ¿vale? Del que hablaremos a continuación. Sería Abecma y Carvykti. Además, hay muchas que se van a probar en los próximos meses o a lo largo del año, tanto terapias génicas como terapias celulares, con múltiples dianas, ¿vale? Esto va a ir cada vez a más y la complejidad, además, de estas terapias va a ser también cada vez mayor. Hemos hablado del BCMA, es el antígeno de maduración de las células B. Recordad, inicialmente todas las CAR-Ts iban frente al CD19 en distintos tipos de linfomas o leucemias. Y ahora, en el caso del mieloma, ¿por qué actuamos frente al BCMA? Ya tuvisteis una sesión durante el Congreso que hablaba ampliamente sobre los anticuerpos monoclonales como el teclistamab que utilizan esta diana, pero también las CAR-T van a ir frente a ella. ¿Por qué? Porque está sobreexpresado el mieloma múltiple, tiene un papel fundamental en el crecimiento de estas células, es el responsable de la quimioresistencia, produce un entorno inmunosupresor en todo el microambiente del tumor y además se ha relacionado con un peor pronóstico de la enfermedad. ¿Qué papel podemos jugar desde la farmacia hospitalaria con todas estas terapias?
Bueno, sabéis que somos uno de los actores que estamos incluidos dentro del Plan Nacional de Terapias Avanzadas, junto con otros profesionales. Y sí que es cierto que dentro de todas las funciones que tendríamos respecto al medicamento, este documento nos aporta especial importancia en la solicitud, recepción y farmacovigilancia de estas terapias, tanto de las industriales como de las académicas, ¿vale? Las académicas también están incluidas en este programa. ¿Y dónde tenemos mayor importancia dentro de todo el proceso farmacoterapéutico con estas terapias? Pues, por supuesto, en la adquisición. Recordemos, son fármacos extremadamente costosos. En la conservación requieren de temperaturas de menos 180. Vamos a tener que tener tanques de nitrógeno para poder conservarlas. Y en la farmacovigilancia, porque tienen una elevadísima toxicidad tanto a corto como a largo plazo. Pero bueno, aunque ese plan nacional indicaba que el farmacéutico era el responsable de la custodia, pero que esto se podía hacer en las unidades de terapia celular o en el banco de sangre, farmacia puede también hacer este paso, ¿vale? Podemos estar formados y acreditados y realizar de forma completa todo el proceso farmacoterapéutico. En nuestro caso estamos autorizados tanto para Yescarta como para Kymriah y hasta para 12 ensayos clínicos relacionados con terapias avanzadas. Para ello, lo que tenemos que tener es un local específico de criopreservación que tenga controles de anoxia, que tenga, bueno, en este caso no es obligatorio, pero que tenga un acceso restringido también es interesante, ¿vale? Y, por supuesto, con un control completo de temperatura, anoxia y demás, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? 2 tanques diferenciados, uno para terapias comerciales y otro para ensayos clínicos, tanques de nitrógeno que nos permiten tener esas terapias a menos 180 grados y sistemas como este que veis aquí, que es un dry shipper, que permite transportar esa muestra desde el lugar de almacenamiento hasta el punto de administración. Y además también tenemos un papel muy importante en el seguimiento farmacoterapéutico de estos pacientes. Si entráis en Valtermed, hasta 5 protocolos farmacoclínicos afectan a terapias avanzadas, ¿vale? De todo tipo. ¿Y por qué es importante? Porque todas estas terapias tienen un riesgo compartido y un pago por resultados, ¿vale? El primer pago se haría en el momento en que recepcionamos esa medicación, ¿vale? Incluso hay supuestos en los que no llegaríamos a pagar si el paciente, si el CAR-T llega fuera del plazo establecido, el paciente fallece o ya no es candidato en el momento en que llega la terapia. Y el segundo pago se haría 18 meses después si cumplen los determinados criterios de efectividad, normalmente remisión completa o supervivencia, ¿vale? ¿Cuándo no pagaríamos? Pues en caso de que el paciente no responde, recae o fallece antes de los 18 meses o recibe otro tratamiento distinto de la CAR-T en ese periodo. Ya desde el principio nuestra sociedad científica fue muy pionera y elaboró un primer documento de procedimiento de gestión donde tenía en cuenta todo el proceso farmacoterapéutico, aunque sí que es cierto que no se contemplaba inicialmente la elaboración de estas terapias. Vamos a hablar un poco de cuáles han sido los resultados a nivel nacional, a nivel de Comunidad Valenciana y en concreto a nivel de nuestro centro. El último informe que tenemos a nivel nacional es de febrero de 2022. Hablamos de más de 750 solicitudes a nivel nacional, cerca del 90% de ellas aceptadas y siendo las indicaciones mayores el linfoma B difuso de células grande, seguido de la leucemia linfoblástica aguda de células B y ya en menor medida el linfoma primario mediastínico. A nivel de Comunidad Valenciana tenemos datos hasta diciembre de 2022, hablamos de 112 solicitudes, un porcentaje de aprobación ligeramente superior, ¿vale? 91%, y sobre todo pacientes adultos, hablamos de 111 pacientes adultos, de los que solo 46 son evaluables a 18 meses, y 8 pediátricos, de los cuales 5 son evaluables a 18 meses, que luego veremos cuál ha sido la respuesta. A nivel nacional, ¿qué respuesta se vio? De 300 pacientes, ¿vale? Ya acordaros, unos 768 tratados, ¿vale? O evaluados, y de 300 tenemos respuesta a los 18 meses. De ellos, cerca de un 45% han fallecido ya, 24% han tenido una recaída precoz y solo el 26% sigue en remisión completa, ¿vale? Cuando vemos los datos a nivel de Comunidad Valenciana es prácticamente similar, ¿vale? En paciente adulto hablamos de una efectividad de en torno al 21%, con un éxitus del 63%, y en paciente pediátrico pues más o menos lo mismo, ¿vale? Menos éxitos, ¿vale? Pero también es verdad que solo había 5 pacientes evaluables. ¿Qué hemos visto a nivel de seguridad? Solo tenemos datos a nivel nacional, ¿vale? Hablamos de datos en 261 pacientes, de esos 300 ya bajamos un poquito más. Todos ellos tuvieron elementos adversos y los más frecuentes, ¿vale?
fue el síndrome de liberación de citoquinas, presente en un 90% de los pacientes, aunque sí que es cierto que el 41% fue grado 1, y la neurotoxicidad y las citopenias. ¿Qué hemos visto en nuestro hospital? Pues bueno, tenemos datos hasta febrero del 23, ¿vale? 46 solicitudes, todas ellas aceptadas. En este caso, el linfoma B es el gran, o sea, la indicación estrella en nuestro caso. 19 pacientes tratados con Kymriah, 13 con Yescarta. Y hemos tenido además, ¿vale?, que no entrarían dentro de ese recuento, 6 pacientes con CAR-Ts académicos, 2 con el ARI-001, que fueron tratados en el Clínic de Barcelona, 4 dentro del ensayo Toulouse, que es otro anti-CD19 en LLA, ¿vale?, que la única diferencia es que en este caso la dosis se divide en 2 administraciones, mejorando mucho reduciendo mucho la toxicidad. Y el ensayo CARTITUDE, que sería uno de los 2 anti-BCMA que hemos visto que están aprobados por la EMA, pero que no están todavía disponibles en mieloma múltiple. No hemos tenido ningún problema ni en la recepción, custodia ni dispensación por parte del servicio de farmacia, ¿vale? Esto supongo que habrá sorprendido a algunos hematólogos. Y los resultados que hemos tenido a nivel global, ¿vale?, son muy parecidos a los que hemos visto tanto a nivel nacional como a nivel de Comunidad Valenciana. Si veis las cifras un poco diferentes es porque se han ido estratificando en función del periodo temporal, ¿vale? Pero básicamente, de los que seguían vivos y no habían recaído todavía a los 18 meses, cerca de un 47% tenían respuesta, ¿vale?, eficacia contando respuesta completa y remisión parcial, ¿vale? Pero tened en cuenta que muchos ya habían fallecido o recaído antes, ¿vale? Lo más interesante también, a nivel de seguridad, hemos visto síndrome de liberación de citoquinas en el 75% de los pacientes, en la misma medida con Kymriah y con Yescarta, y decir que 16 pacientes requirieron de tocilizumab y 5 ingresaban en UCI. La neurotoxicidad, bueno, ya es conocido, pero bueno, solo se ha producido con Yescarta, no ha habido ningún caso con Kymriah. 9 pacientes recibieron corticoterapia, 5 ingresaban en UCI y 3 de ellos además se quedaron con secuelas. Otros métodos de seguridad, pues bueno, hablamos de neutropenias en cerca del 64% de los pacientes, también más común en este caso con Kymriah que con Yescarta, y luego otros efectos menores, ¿vale? Y quizá lo más interesante son las toxicidades tardías, ¿vale? Hipogammaglobulinemias, aplasias celulares de B, citopenias, trombocitopenias y anemias. ¿Qué podemos ver de esto a nivel de investigación? Hasta ahora hemos visto las comerciales, vamos a ver qué es lo que tenemos, qué experiencia tenemos en investigación. Estos son los últimos datos publicados en verano del año pasado. Hablamos de más de 2.000 ensayos a nivel mundial con terapias avanzadas. Sí que es cierto que casi todos son fase 1 o fase 2, solo un 10% en fase 3. Y tienen prácticamente el mismo componente los académicos que los industriales, ¿vale? ¿Qué es lo que más se está investigando? Terapias celulares. Terapia celular basada en inmunooncología serían las CAR-T y ya en menor medida son un 18% de terapia génica y un 2% de terapia tisular. Esto va a ir en aumento, ¿vale? Va a haber más ensayos con terapias avanzadas, más pacientes tratados, ¿vale? ¿Y qué podemos sacar nosotros de beneficio de esto, ¿vale? Que el servicio de farmacia esté implicado. Vamos a adquirir práctica y manejo de estas terapias antes de que estén comercializadas. Vamos a formar ya parte de ese equipo interdisciplinar para poder desarrollar ese ensayo de forma eficaz. Y, por supuesto, vamos a aprender a gestionar estas muestras y a implementar procesos de calidad en nuestro sistema para poder manejarlas adecuadamente. El problema es que la complejidad es elevadísima en cada uno de los puntos. Una recepción de este medicamento puede llevar de 20 minutos a media hora, ¿vale? Cada vez que nos llega una terapia avanzada es completamente diferente. O sea, no sabemos cómo nos va a llegar. La conservación, pues ya hemos dicho, tanques de nitrógeno. Un acondicionamiento que puede ser también muy peculiar en el caso de las terapias génicas, ¿vale? La dispensación con el sistema dry shipper, la administración y el seguimiento, todo es mucho más complejo. Nos ha obligado a adaptar nuestros circuitos, nuestras instalaciones y hasta nuestra metodología. Hemos tenido que crear la unidad de teras de genoma vectorial para que Farmis nos permita calcular unas dosificaciones que si no sería imposible, ¿vale? Y, por supuesto, adaptar todos nuestros circuitos. Son solo 12 ensayos, pero, o sea, menos de un 2% del total de ensayos clínicos que tenemos en la FE, pero sí que es cierto que requieren un tiempo grandísimo, ¿vale? 21 pacientes que se han beneficiado de estos ensayos, sobre todo pues, células mesenquimales, CAR-Ts y tratados con linfocitos frente a reactivaciones virales y un 14% de terapia génica, que en este caso eran 2 ensayos frente a la enfermedad de Duchenne. Sobre la elaboración de terapias avanzadas, ¿esto se puede llegar a hacer en los hospitales y en los servicios de farmacia? Pues bueno, hay un marco normativo al que nos podemos acoger, ¿vale?
La primera es esta directiva europea, que es la que excluye de la norma las terapias elaboradas en los hospitales, ¿vale? ¿Y qué requerimientos especiales van a tener estas terapias? Imprescindible una trazabilidad completa de todas las materias primas, donante, receptor, etcétera, ¿vale? En caso de que lo haya. Un análisis de riesgos específico en función de cada tipo de terapia. No es lo mismo una terapia génica que utilice vectores virales que una terapia celular o una terapia tisular donde el riesgo sea menor. Y aportar cualquier información adicional que nos pidan las autoridades reguladoras. Posteriormente aparece este reglamento también europeo que afecta sobre todo a las industriales, ¿vale? Indica que se tiene que aprobar con un procedimiento centralizado, crea un comité específico de terapias avanzadas, insiste en que se tienen que fabricar siguiendo las normas de correcta fabricación y, de nuevo, insiste en el tema de la trazabilidad. Fundamental, ya lo hemos dicho, tenemos unas normas de correcta fabricación específicas para terapias avanzadas, que no afectan solo a las comerciales, sino también a las académicas, ¿vale? Y que requieren que tengamos un personal entrenado y con responsabilidades delimitadas. No vale una persona que haga todo. Tiene que haber una delimitación concreta. Instalaciones y equipamiento adecuados, a poder ser siempre separados, ¿vale? Para evitar cualquier contaminación cruzada. Un sistema de documentación y registros con especificaciones de todas las materias primas y productos. Un proceso de fabricación que garantice que se cumplen las especificaciones del producto, ¿vale? Estamos fabricando medicamentos, que no se nos olvide. Un sistema de control de calidad que sea independiente del de producción. Es lo que decía, tiene que haber distintas personas con responsabilidades separadas, ¿vale? Una evaluación prospectiva de cualquier cambio antes de implementarlo y, por supuesto, identificar cualquier defecto de calidad para poder así tomar medidas correctivas. Y, de nuevo, la trazabilidad. ¿Esto qué es lo que nos permite? Pues podemos acogernos a esta excepción hospitalaria y podemos obtener estas terapias en los hospitales cuando sean para un paciente concreto, ¿vale? Siguiendo las normas de calidad específicas, una prescripción facultativa y destinado, ya hemos dicho, a un solo paciente. Esto viene más concretado en la legislación española, en este Real Decreto 477, en el que indica que es la EMS la que tiene que autorizar el uso, ¿vale?, de cada una de estas terapias para certificar que ese medicamento cumple los estándares de calidad, seguridad, eficacia, identificación e información, y circunscribe que solo se pueda utilizar en el centro para el que se ha autorizado su uso, evitando la comercialización, ¿vale? ¿Qué se está produciendo a nivel nacional? Si entramos en la página de medicamentos especiales, ¿vale?, todo esto está disponible, se puede buscar. Tenemos desde CAR-Ts académicos, linfocitos frente a reactivaciones virales, células mesenquimales, mononucleares, natural killer, plasmático en plaquetas. Hay muchísimo tipo de producto, ¿vale? Y cada vez es más. Este es un ejemplo un poco en línea con el título que se había puesto a la sesión. Este CAR-T, el ARI-002, ¿vale?, específico de mieloma múltiple, es revolucionario, ¿vale? También producido por el Clínic de Barcelona. Presentó los primeros resultados en el AS de final de año, ¿vale?, del año pasado, con un 75% de respuesta y un 60% de pacientes con remisión completa y sin enfermedad residual, ¿vale? ¿Podemos elaborarlas en nuestros servicios? Pues vamos a ver un poco cuál es nuestra experiencia. Esta unidad crece o se inicia dentro del Instituto de Investigación con una finalidad más de investigación y preclínica y en verano de 2020 hay un cambio en la dirección técnica de la unidad y el doctor Poveda entra como director técnico, ¿vale? En este caso, en respuesta a una necesidad de que el hospital también aportara profesionales a esta unidad, digamos que se hace una unidad mixta en la que el instituto proporciona parte de los investigadores y las unidades de hematología y farmacia, que son las más implicadas, también parte de esos profesionales, ¿vale? Y entro yo como responsable de control de calidad. Contamos con unas instalaciones con 177 metros cuadrados, ¿vale? Hablamos de 3 salas clase B, 5 salas clase A, cabinas de flujo laminar, entradas y salidas a través de SAS, un almacén dentro de la propia unidad, una sala de criogenia, y esto estaría además separado del resto de las salas blancas de farmacia. La EMS nos autorizó para producir 4 tipos de productos, ¿vale? Concretamente, linfocitos halogénicos frente a 4 reactivaciones virales, frente a citomegalovirus, Epstein-Barr, adenovirus y poliomavirus Beca. ¿Y cuándo se van a utilizar? Cuando un paciente con trasplante de médula ha fracasado a todos los antivirales clásicos, ¿vale? Se pueden utilizar estas terapias y además, por lo general, tienen muy buena tolerancia, ¿vale? No tienen la toxicidad de otras terapias celulares. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es un donante halogénico compatible y que haya superado esa infección viral, ¿vale? Puede ser el mismo donante del trasplante de médula previo. Por linfafresis extraemos esas células y con esta plataforma, que es la misma que se utiliza para elaborar las CAR-Ts académicas, ¿vale?, el CliniMax Prodigy, ¿vale?,
se hace una estimulación antigénica con un péptido viral específico de ese virus y por captura inmunomagnética se separan, ¿vale? Y eso es lo que vamos a infundir a la paciente. Estas son un poco las etapas que seguimos, lo voy a explicar muy rápido, ¿vale? Lo primero, estimulamos con un antígeno específico del virus, ¿vale? Vamos a marcar los linfocitos que actúan frente a ese virus. Luego vamos a utilizar un anticuerpo que nos lo marque, ¿vale? Tendrá por un lado una cabeza de anti-CD45 que se unirá solo a ese linfocito activado y por otro lado una cabeza de antiinterferón gamma, al que se unirá el interferón que secretarán las propias células en la fase de secreción. Y luego añadimos un segundo reactivo que se une al interferón gamma, ¿vale? Y por otro lado tiene un dextrano de hierro superparamagnético que permitirá en la última fase separar magnéticamente esos linfocitos, que sea la fracción positiva, del resto de productos. Este proceso se podría hacer de forma rápida en unas 12 horas, ¿vale? Bueno, rápida. O hacerlo, como es más habitual, con una parada overnight, ¿vale? Porque la muestra nos suele llegar a mitad mañana, entonces iniciamos el proceso, se programa para que pare por la noche y la última fase se haría al día siguiente. Que, como cualquier medicamento, tiene que cumplir unas determinadas especificaciones, pues que en el GRAM no muestre que haya contaminación, viabilidad de más del 70%, una pureza de al menos el 20%, una dosificación determinada y, sobre todo, que no supere un límite de impurezas, ¿vale? ¿Cómo vamos a analizar esta muestra? Pues por citometría de flujo. Se hace un recuento de células, la viabilidad celular, las poblaciones linfocitárias y, sobre todo, saber cuáles están marcadas con interferón gamma que sean las específicas frente a ese virus, ¿vale? Seguiremos este algoritmo para dosificar, ¿vale? Y, en función del peso y las especificaciones del producto, daremos la dosis que corresponda a cada paciente. Y luego haremos también unos controles, ¿vale? Para la liberación temprana, ya lo hemos dicho, el GRAM que hace el propio servicio de microbiología del hospital y la citometría de flujo que hacían los hematólogos. Y ya posteriormente a la administración, una liberación final, ¿vale? Analizando, pues eso, que cumple los criterios de esterilidad, micoplasma y endotoxinas. ¿Qué coste tienen estas terapias? Pues bueno, en fungible hablaríamos de cerca de unos 11.000 euros, ¿vale? Si tenemos en cuenta además los costes de producción o el coste del personal que lo elabora, hablaríamos en torno a unos 12.500 euros por una dosis frente a un solo virus y cerca de unos 16.000 si ese paciente tuviera a la vez 2 reactivaciones virales, ¿vale? Si nos comparamos con el BST de Cataluña, que digamos que es el centro productor que más produce a nivel de España, nuestros precios todavía serían competitivos, ¿vale? Aunque bueno, esto a día de hoy, ¿vale? No estamos produciendo más que para nuestros pacientes. La primera producción fue en febrero de 2021 y hasta la fecha se han tratado 6 pacientes, 4 pacientes adultos con trasplante de médula y reactivación de citomegalovirus, 3 dentro del ensayo Virotecel y 2 pacientes pediátricos como uso compasivo, uno frente a CMV que tenía un trasplante hepático previo y uno frente a poliomavirus BK que tenía un trasplante renal. Y ahora estamos también trabajando con los neurólogos en elaborar linfocitos frente al JC, ¿vale? En casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva. Ese ensayo Virotecel del que hemos hablado, ¿vale? Era CMV en pacientes con TPH. De 20 pacientes tratados, 14 pacientes tuvieron respuesta. Además, no han vuelto a tener reactivaciones virales y, en general, la tolerancia se ha considerado buena. Lo que más miedo nos daba, que era la enfermedad de injerto contra huésped, solo se produjo en un paciente y fue leve. ¿En qué estamos trabajando ahora? Este primer proceso era encerrado, era un sistema relativamente rápido de obtención, pero era muy costoso y solo obtenía una muestra para un paciente. Lo que queremos hacer ahora es tener un banco de linfocitos a nivel nacional. Es un proyecto que entre el BST y la FE, ¿vale? Y lo que busca es tener linfocitos frente a citomegalovirus y Epstein-Barr para los 12 HLAs más prevalentes en población española, de manera que cubriríamos cerca de un 90% del total de pacientes que pudieran tener esas reactivaciones virales. Tenerlos ya preparados, ¿vale? Se prepararían en un sistema abierto, que es aproximadamente un mes de duración lo que cuesta elaborar estos linfocitos, pero obtenemos un rendimiento muchísimo mayor, ¿vale? Con una sola producción se pueden tratar de 20 o más pacientes, ¿vale? Frente a cada uno de los virus. ¿Qué otros proyectos tenemos? Bueno, este quizás es el más interesante. Una CAR-T académica frente al CD84 en leucemia mieloide aguda, que sería una terapia puente antes del trasplante hematopoyético, ¿vale? O sea, el paciente tiene una leucemia, le tratas con el CAR-T, luego le tratas con la quimio y luego trasplantas. ¿Qué es lo que buscas aquí? Conseguir la mínima residual que te evite problemas a largo plazo y rechazo, ¿vale?
células mesenquimales, células NK también en reactivaciones virales y un sistema de plasma rico en plaquetas, ¿vale? Pero en abierto. ¿Qué es lo que estamos utilizando ahora? Bueno, ¿qué están utilizando los traumatólogos en sus quirófanos? Sistemas cerrados comerciales que obtienen la muestra de forma casi inmediata y se administra. No sabemos qué se está administrando, no se caracteriza el producto y además es muy caro porque esto es sistema cerrado, ¿vale? Ellos ponen el precio que quieran. Si esto lo hacemos en abierto y caracterizamos el producto, vamos a poder obtener un producto mucho más barato y vamos a saber qué es lo que estamos administrando. Y también otro proyecto muy interesante del que queremos formar parte es el proyecto Certera del Carlos III, que apareció este año, que lo que busca es conocer la red de centros que en España están produciendo terapias avanzadas, de manera que cada uno ponga a disposición su equipo y su maquinaria para que otros centros que tengan pacientes que sean susceptibles de estas terapias puedan ser tratados, ¿vale? Gracias a esos equipos que ya están, ¿vale? De manera que apoya a estos centros y además, digamos que los pone en el mapa, ¿vale? De manera que, en conclusión, ¿qué es lo que creo que sería fundamental? Tener servicios de farmacia que sean referentes, ¿vale? No solo en el manejo de terapias avanzadas en general, ¿vale? En su custodia y almacenamiento, sino, ¿por qué no también en la elaboración, ¿vale? Y que sea a través de las sociedades científicas, ¿vale? Como la Sociedad Valenciana o la Sociedad Española, la que cree esa red, ¿vale? Y sean los distintos profesionales los que puedan formarse o puedan acudir a ellas. Y, por supuesto, no olvidemos, aunque sea en investigación, aunque sea comercial, sigue siendo un medicamento. Somos farmacéuticos y tenemos una serie de responsabilidades. No podemos olvidarnos de que el almacenamiento, la custodia, la dispensación es nuestra. O sea, aunque venga el hematólogo o el que sea de turno, hoy es hematología, mañana sea oncología, pasado derma, y no tiene sentido que tengamos un tanque de nitrógeno en cada una de las unidades. Tenemos que ser nosotros los que centralicemos estos procesos. Y nada, muchas gracias. Vamos bien de tiempo. Bueno, tenemos 10 minutos y, bueno, a ver si me hacéis trabajar poco y les hacéis alguna pregunta. ¿Hay alguno de vosotros que...? Yo creo que hemos visto dos charlas diferentes, pero yo creo que muy interesantes en el apartado de integración del farmacéutico en un equipo multidisciplinar que hacemos todos. O sea, esto que cuento yo no estamos haciendo una gran novedad, pero yo creo que debemos de explicar todas estas cosas porque tenemos que ser visibles en esto, ¿no? Y que cuando llegue, como ha dicho Juan, el hematólogo, sepa que farmacia está ahí. Y luego yo creo que esto es fundamental. El punto de que sea un medicamento y lo que habéis hecho, ¿no? de estar dentro de todo este proceso y de que cuando ya salga cualquier tema de terapia avanzada hay que llamar a farmacia, eso es fundamental y eso lo tenemos que poner en todas partes, ¿no? Y yo como pregunta, pues Xavi, te has mojado, ¿no? Porque ya nos has dicho cómo vamos a evaluar eso. La verdad es que el problema de esto siempre es la incertidumbre que tenemos, ¿no? O sea, es decir, hay un beneficio-riesgo. Sabemos que ese paciente va a acabar en una cirugía probablemente seguro y yo creo que lo que tenemos que ser es muy cuidadosos en los aspectos de eficacia y seguridad, ¿no? A la hora de la elección de estos tratamientos. Y yo creo que, ¿cómo ves este futuro que tenemos? Porque, claro, al final son combinaciones que también tienen un riesgo para el paciente, ¿no? ¿Cómo ves ese punto ahí, esa balanza, ¿no? que nos has puesto? Y una cosa muy importante, siempre hay que saber el precio. O sea, el precio tiene que estar, porque es así. O sea, porque el sistema tiene que ser sostenible. Entonces, yo creo que eso es un punto importante. Vale, esto funciona así. En cuanto al precio, la llegada de biosimilares está ayudando mucho. Y si tenemos que usar una terapia dual, pues pensemos primero si puede ser eficaz estos biosimilares. Y después, ¿en dónde veo el futuro? Pues, bueno, el futuro ya casi es presente. No llegamos a donde estás tú, que eso ya es marcianadas, pero se están creando líneas de tratamiento que hacen frente a varias vías inflamatorias. Son estos agentes bioespecíficos que se llaman, que en oncología ya están aprobados y dentro de nada los tendremos nosotros. Y lo que parece es que van a ser seguros. Entonces, hablaban antes de los niveles de vedolizumab que no se correspondían a respuesta o no respuesta. Pues pensar que vedolizumab es súper seguro y lo que hace es impedir la migración de linfocitos a la mucosa inflamada.
Pero ¿qué hacemos con ya los linfocitos que están activados en la mucosa? Esos linfocitos sabemos que pueden estar ahí durante años. Pues mirad qué bonita la combinación de antiintegrina y anti-TNF. El anti-TNF cura la mucosa y el vedolizumab impide que migren más linfocitos para regenerar esa masa inflamatoria. Por tanto, esa combinación pues a mí me parece súper segura y muy eficaz. Lo que hay que intentar es que baje el coste de los fármacos para que sea una medicina sostenible, que es lo que me parece imposible. ¿Tenéis alguna pregunta? Si no, yo creo que hay un punto muy importante. Estamos hablando de sostenibilidad. Esa elaboración, como tú has dicho, es uno de los apartados de sostenibilidad. Y luego, el pago por resultados. ¿Cómo ves esta experiencia? Porque hemos visto ahí que hay una caída de pacientes, con lo cual, pues explica un poco, eso tiene un impacto, ¿no? Porque hay unos pacientes que no han llegado al objetivo de los 18 meses y entonces ahí solo hay como, digamos, una retroalimentación del sistema para poder entrar con otros pacientes, ¿no? ¿Qué te parece ese punto? Y yo creo que también cómo la farmacia tiene que también trabajar todos estos aspectos, ¿no? Presentar que la inversión que hacemos, hay un programa de pago por resultados y esa inversión pues nos permite tal vez tener recursos para poder continuar, ¿no? Y realmente usar aquel medicamento que tiene valor. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo deberíamos de nosotros también entrar por ahí, ¿no? Yo creo que es fundamental. En estos casos, terapias en las que el grado de incertidumbre es tan alto y que tiene un coste tan elevado, el que podamos realmente evaluarlas en función de si ha respondido o no. Y incluso habría que plantearse si ese primer pago se podría revertir en algún caso, pero bueno, no creo que lleguemos a tanto. Pero yo creo que es el camino y que quizá lo que burocráticamente habría que simplificar el sistema, ¿vale? Que quizá nos hemos pasado un poco con esos protocolos farmacoterapéuticos tan exhaustivos, ¿vale? Pero que es lo que deberíamos estar haciendo ya con otras terapias, no dentro de ese sistema, pero que no estamos evaluando. O sea, muchas veces se aprueba un medicamento y es como, o sea, ha pasado ya ese primer corte y ya es barra libre y no debería ser así. Afortunadamente, cada vez estamos más presentes en los distintos comités y yo creo que es un ejemplo de éxito, de cómo realmente estamos todos evaluando una terapia que es revolucionaria, pero que tiene que demostrar, no solo en el ensayo clínico, sino en el paciente real, que funciona. ¿Vale? Y esto es también lo que valida también que las formas facultativas de estas terapias avanzadas tengan un nicho, porque es que aunque hablemos de que hay muchísimas en investigación y muchísimas aprobadas, todavía hay muchísimas indicaciones en las que no hay nada o todo lo que hay es formas académicas, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que dar respuesta a los pacientes y va a ser una de las vías que veremos crecer en el futuro. Pilar, ¿querías preguntar? Bueno, yo lo primero, agradeceros las charlas. Yo creo que soy una mejor versión farmacéutica después de oíros. He aprendido mucho sobre momentos clínicos complejos, pacientes que se nos escapan ya de todas unas líneas establecidas, a los que abordamos de distintas maneras y a distintos niveles. Te felicito también a ti, Guino, de haber organizado esta mesa tan interesante con estos ponentes. Y yo, bueno, me ilusiono de ver la unión de estos equipos clínicos donde aportamos valor. Y ahora os quiero preguntar dónde imaginamos, o sea, a ti, Xavi, quería preguntarte, porque estamos viendo lo que ya decíamos muchos, es decir, ¿por qué no abordamos las enfermedades crónicas que han venido después desde puntos de vista de otras patologías que ya hemos visto que actúan a distintos niveles de señalización? Ya estamos viendo, nos has dicho que ya hay ensayos, ya vamos un poco con esta estrategia, ¿no? De no solamente un medicamento, sino distintos medicamentos a distintos niveles. Te quería preguntar si llegaremos, llegaremos a ver el gen, el silenciamiento del gen, biomarcadores, así si vamos a seguir en vuestras patologías este mismo recorrido que hemos visto en la oncohematología. Será mi primera pregunta para ti en ese lugar de imaginación. Y para ti, Juane, decir, ¿dónde nos ves a los demás servicios de farmacia? ¿Cómo ves este futuro?
porque pienso que la complejidad de esta fabricación y de esta, de estos nuevos medicamentos nos van a exigir una coordinación en determinados servicios de farmacia y dónde estaremos los demás en esa continuación. Haremos viajar al paciente a ese hospital especializado o habrá un servicio de farmacia especializado y los demás seremos satélites de esos contenedores, de esos congeladores y ves esa administración en estos hospitales que podamos estar alrededor de ese hospital centralizado. Bueno, vale. A ver, yo creo que la elaboración difícilmente va a llegar a todos los hospitales. La elaboración tiene más sentido quizá hacerlo en sitios concretos por la financiación que supone estas instalaciones, pero las terapias avanzadas van a llegar a todas partes. Y es más, igual no hace falta ni siquiera, en muchos casos va a hacer falta tener unas instalaciones especiales, sino que puede llegar y administrarse el mismo día. Se está haciendo en otras comunidades autónomas, hay un único centro donde se gestiona todo y se almacena todo. Igual eso no hace falta, pero sí que todos vamos a tener que aprender a manejarlas porque hoy empezaron 14 centros, ya son 28. En un futuro van a ser muchísimos más. Todas las comunidades autónomas, todas las provincias van a tener 1 o 2 centros en breve, creo yo. Y de una manera o de otra todos vamos a participar, ¿vale? Y sí que creo que en temas de elaboración certera va por ese camino. Que cada uno elabore lo que sea, en lo que esté especializado. No tiene sentido tener 20 unidades en España produciendo el mismo CAR-T. Que cada una elabore uno diferente y tengamos un mayor arsenal terapéutico a un precio más razonable. Entonces, yo creo que va por ahí los tiros. Todos vamos a acabar administrando y custodiando estas medicaciones en nuestros hospitales, pero solo unos centros concretos, ¿vale?, van a acabar produciendo, pero van a producir no solo para ellos, van a producir para todos. Y yo rápidamente, porque creo que de tiempo vamos mal, muchas gracias por tu pregunta. No me acuerdo muy bien, pero creo que es broma. Creo que no sabemos lo que va a pasar en un futuro, pero sí que dentro de la complejidad que tiene la enfermedad inflamatoria intestinal, sabemos que al final tendremos un paciente, le haremos un estudio genético, le haremos un estudio de microbiota intestinal y este Big Data nos dará con la inteligencia artificial a este paciente le tienes que poner esta línea junto con esta línea. Bloquearemos y una vez esté bloqueada la inflamación, una vez esté controlada, entonces desescalaremos y pondremos monoterapia. Y esto estoy convencido que lo haremos y miraremos atrás y diremos qué burros que éramos. Pero bueno, a día de hoy todavía nos queda mucho de seguir jugando con el paciente, marcándonos siempre plazos. Y esto es lo súper importante. No podemos mirar para atrás y decir, tenemos a esta Cristina durante 3 años con una muy mala calidad de vida. Es decir, marquémonos plazos junto con el paciente, porque hay que centrarnos en el tratamiento de Cristina, no de enfermedad de Crohn. Y con esos plazos, de acuerdo con el paciente, valoremos todo lo que tenemos para mejorar su calidad de vida. Pues después de esto yo ya no puedo decir nada más. Yo creo que acabamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros y a la sociedad por hacer un congreso, creo que tan interesante y tan participativo, porque, hombre, hoy estamos bastante gente aquí para ser un sábado a estas horas. Y nada, muchísimas gracias, de verdad.